Muchas gracias, Eudal, por tus palabras. Y continuamos el curso con la primera ponencia inaugural que va a correr a cargo del amigo y compañero Ignacio Martínez Mendizábal. ¿Me vas a permitir que la confianza que tenemos me dirija a él como Nacho? Pues son muchos años de batallas conjuntas y para mí siempre es un placer presentar a un amigo, ¿no? Nacho es catedrático de Antropología Física en la Universidad de Alcalá de Henares y es director de la Cátedra de Investigación de Etoacústica Evolutiva y Paleoantropología. Del mismo modo, es codirector del Centro de Investigación Francisco Javier Muñiz para el Estudio de la Evolución Humana de la Universidad de Buenos Aires. Y algo muy importante que yo desconocía, es socio de honor de la UNESCO desde el año 2012. Este pequeño matiz de su currículum es muy importante en el congreso que hoy nos ocupa, porque estamos hablando de divulgación, estamos hablando de interpretación, estamos hablando de comunicación, y la UNESCO, al fin y al cabo, es un paraguas que nos sirve como referencia a la hora de articular todo lo que está relacionado con la gestión de nuestro patrimonio cultural y de nuestro patrimonio natural. Nacho es uno de los veteranos del proyecto Atapuerca, llegó allá aquí por 1984, es decir, lleva ya más de 40 años pateándose y trabajando en la Sierra de Atapuerca. Y me gustaría indicar que es de esa parte del equipo que le tocó vivir los años difíciles de Atapuerca. Atapuerca hoy es un referente internacional, pero para llegar hasta donde hemos estado ha habido que recorrer todo un camino en el cual pues, muchos de nuestros compañeros y colegas pues, han dejado ni más ni menos que incluso su vida. Esto que he dicho así puede sonar muy poético, es la realidad. Es decir, hoy cuando subimos a los yacimientos, en la campaña de excavación, en julio, podemos ver un equipo formado por 200 investigadores. En la década de los 80, cuando estaba Nacho, apenas llegaban a una docena, pero como hormiguitas del conocimiento, con su tesón y con su entrega, pues les ha permitido o nos ha permitido llegar a donde estamos, construir estas instalaciones y ser lo que hoy somos. Por lo tanto, muchas gracias, Nacho, por todo el esfuerzo y por todo un año, una vida dedicada a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Nacho actualmente es uno de los codirectores del proyecto y cuando se nos planteó elegir quién abrir este curso dentro de todos los investigadores que configuran el proyecto Atapuerca, pues automáticamente nos vino a la cabeza el nombre del profesor Martínez Mendizábal por dos cuestiones. Una primera cuestión por su currículum científico. Nacho ha investigado el origen y la aparición del lenguaje en los grupos humanos. Fue su línea de tesis doctoral allá por 1995. Es uno de los pioneros a nivel mundial en desarrollar todo este tipo de trabajo y eso fue uno de los motivos que nos llevó a su elección. Y el segundo motivo, y no menos importante, es por su trayectoria como divulgador científico. Es decir, muchos, entre los cuales me incluyo, hemos aprendido de él. Nacho es uno de los mejores comunicadores que tenemos hoy en día en el panorama nacional. Vais a tener la suerte, y así os lo digo, de disfrutar seguro de una ponencia magistral. Muchas gracias, Nacho, por acompañarnos en el día de hoy. Ostras, Rodri. Yo también te voy a llamar Rodri. Muchísimas gracias, primero por la invitación. Es un orgullo y un honor estar aquí, aquí todos juntitos. Y luego a mí también me encanta que me presente un amigo, es obvio, ¿no? que es un amigo. Bueno, voy a empezar con lo que me he traído aquí a contaros, que es un poco una síntesis de esas investigaciones que llevamos, no solo yo, sino un equipo. Ahora veréis que hay dos nombres en la presentación. Sobre las investigaciones referidas al origen del lenguaje, sí, porque como soy bajito, hablo bajito. Bueno, pero me lo pongo un poquito más así y empezamos. Ahora se ve. Bueno, he querido empezar con este esquema. Este es un esquema mítico legendario que seguramente a muchas y muchos os sonará. Es el esquema que abre el artículo legendario de Claude Shannon en la Bell Company sobre la teoría matemática de la información, ¿no? Que es un hito. Shannon es un genio que consiguió sistematizar los procesos de comunicación y fue capaz de definir de manera mesurable lo que es la información. Como digo, es un genio. Todas las telecomunicaciones, la informática a día de hoy están basadas en su trabajo y este es el esquema que rige de manera general todos los procesos de comunicación
que hay en el universo tengan intención comunicativa o no. Por ejemplo, en este momento en la sala, pues hay un proceso de comunicación en el que una mente, que es la mía, quiere dirigir un mensaje a otra mente que es la vuestra, ¿no? El emisor y el receptor, en este caso, son mentes. Para ello, mis ideas las voy a codificar en una serie de sonidos y voy a utilizar un transmisor para que esas señales acústicas lleguen, viajen por un canal y las recibáis con el oído y llegue al cerebro. Bueno, este es un poco el esquema de las investigaciones que se han hecho históricamente para abordar el problema del origen del lenguaje. Nunca sabremos el origen del lenguaje y nunca sabremos las cosas que más nos preocupan sobre el lenguaje, porque lo fundamental del lenguaje no fosiliza. O sea, la sintaxis, la doble articulación, la gramática, si no hay lenguaje escrito no lo vamos a ver. Eso es una función cerebral que desaparece. Y sin embargo ha habido muchos estudios y muchos intentos por conocer si las especies del pasado tuvieron o no una mente que tuviera algún rasgo que pudiéramos detectar como lingüístico. No os voy a aburrir con un proverbio sobre todas las investigaciones previas, pero podemos decir a día de hoy que no se ha llegado muy lejos. No hemos conseguido llegar muy lejos y desde luego lo que más lejos ha llegado es la arqueología más que la paleontología, porque la arqueología es el comportamiento fosilizado a la postre. Pero claro, de lo que más sabemos de nuestra propia especie, que ya sabemos que hablamos, y hablamos mucho. O sea, que en las especies del pasado, desgraciadamente, no hemos conseguido ir muy lejos. También se dedicó mucho tiempo a intentar reconstruir el transmisor, es decir, a saber si ha habido alguna especie del pasado que pudiera hablar, que pudiera transmitir los mismos sonidos que usamos en nuestra especie para comunicarnos las ideas. Esto ha fascinado siempre a los investigadores, ¿no? Porque parece que lo del lenguaje es una cosa de hablar. Y a nadie se le había ocurrido nunca, yo creo que ese es el mérito que tenemos, mirar lo que está señalado ahora, una parte del sistema de comunicación que nunca jamás a nadie se le había ocurrido que fuera relevante, que es el oído. Ostras, como si escuchar no fuera importante en un proceso de comunicación, que a mí me parece lo más poético de nuestra investigación, ¿no? Se nos había olvidado la parte de escuchar. Bueno, estudiar el oído se debe en primer lugar a que es la parte de todo este sistema que mejor fosiliza y que, como veréis, mejor podemos abordar desde el punto de vista paleontológico. Bueno, pues como nos dedicamos a estudiar la audición, voy a explicar voy a empezar con lo que sabemos en el presente para luego viajar al pasado, ¿no? Lo que se usa actualmente para medir los patrones auditivos de las especies es lo que se llaman audiogramas, que os los han hecho a todas y a todos seguro, alguna vez, ¿no? Cuando vas a renovarte el carnet de conducir, por ejemplo, llegas a un sitio donde hay una persona muy amable que te pone unos casquitos, te da un botón y te dice, cuando oigas un sonido aprietas, tú te concentras ahí mucho y ay, no, pi, aprietas, no aprieto, pi, y aprietas, ¿no? Y luego te dicen cómo vas de audición. ¿Qué están haciendo? Pues están haciendo una gráfica como esta que vais a ver aquí. En el eje de las X, en horizontal, lo que hay son frecuencias medidas en kilohercios. Las frecuencias más bajas, las que tienen números menores, las que están a la izquierda, son sonidos graves. Las frecuencias más altas, las hacia la derecha, son sonidos cada vez más agudos. Y en el eje de la Y lo que se mide es intensidad, energía, para entendernos, volumen. Cuanto más alto estés en el eje de la Y, más fuerte es el sonido y se suele medir en decibelios. Bueno, pues esto que digo, que nos lo hacen todas las veces que queremos renovar el carnet de conducir, se ha hecho a animales. Os voy a poner un ejemplo. Este es un patrón auditivo, bueno, esto es lo que hacen, ¿no? Te ponen los casquitos, cuando lo oyes aprietas y al final en una serie de frecuencias pues se sabe cuál es tu umbral de audición. Es decir, en qué punto tienes más sensibilidad auditiva. Y es un poco contradictorio porque el mínimo de esta gráfica es el máximo de sensibilidad. Es decir, es el punto en el que necesitas menos energía para oír una frecuencia. Así que este animal oye muy bien en 1000 hercios, en 1 kilohercios. ¿Quién es este animal? Pues no me lo he inventado, es un elefante indio. Y esto se publicó en la revista Science, porque os podéis imaginar lo difícil que es entrenar a un elefante, que además no tiene deditos para apretar el botón, para que hacer este experimento. Y es una curva cuya estructura es la típica en general en los mamíferos. Los mamíferos en general tenemos curvas así, con un mínimo, que los especialistas en bioacústica denominan como curvas en V. Vale, pues ¿de qué depende la audición? Todos somos conscientes de que no todos los mamíferos oímos de la misma manera, ¿no? Y si esto se le pregunta a cualquier biólogo o bióloga, pues inmediatamente va a decir que es una cuestión adaptativa. Es decir, que los animales oirán mejor las frecuencias que mejor les vienen para sobrevivir. Pero en realidad no es cierto.
Ya veréis que esto no es una cuestión adaptativa casi nunca. Aquí tenéis un gráfico en que en el eje de las X se está valorando el tamaño del cuerpo. Está medido como distancia entre las orejas, pero es tamaño del cuerpo. Y en la izquierda, y en el eje de las Y, hay un parámetro que lo que mide, es uno de los parámetros que se miden en bioacústica, la mejor frecuencia audible a 60 decibelios. Si os dais cuenta, los valores más bajos en la X coinciden con los valores más altos en la Y. Es decir, los animales más pequeñitos, como las ratas o los hámster, son los que oyen mejor las frecuencias más agudas, mientras que los animales más grandes, como los elefantes, oyen mejor las frecuencias más graves. Y esto es normal, porque es una cuestión de física. Pasa lo mismo en audición que en emisión. Las cosas graves producen sonidos graves y las cosas agudas producen sonidos agudos. Y esto lo tenemos tan metido en la cabeza. Es una manera de comunicarnos los mamíferos el tamaño corporal. Que si detrás de una puerta oyes un ladrido grave, automáticamente piensas que tienes un perro grande. Y si el ladrido es agudo, piensas que el perro es pequeño. Y como abras la puerta y no coincida el tamaño con el ladrido, te mueres de la risa. O sea, te mueres de la risa. Nos pasa a las personas, ¿no? Personas grandes con voces más finas, lo mismo, porque es una cuestión de física, ¿no? Así que, como podéis ver, las diferencias auditivas entre los mamíferos, entre la mayor parte, no es una cuestión adaptativa, es estructural. Oyes mejor las frecuencias que oyes porque eres grande o porque eres pequeño. Pero en biología siempre hay heterodoxos. Siempre hay gente que le sale de la norma. Aquí tenemos unos animalitos muy pequeños, son las ratas topo, que no oyen como deberían, como los hámster, oyen como los elefantes, es decir, oyen frecuencias muy graves. ¿Por qué? Porque las ratas topo viven debajo en el subsuelo. Y en el subsuelo, las frecuencias cortas, que son las ondas largas, se propagan muy bien. Mientras que las frecuencias altas, las ondas cortas, se pierden enseguida. Y a las ratas topo les va la vida en percibir bien los sonidos del entorno. Así que aunque son pequeñitas, la selección natural les ha construido unos oídos más grandes, que le permite oír unas frecuencias que no les toca. Bueno, esta es la primera ley de bioacústica que decimos nosotros, ¿no? Lo contamos con un chiste. ¿Qué hace un pájaro de 100 kilos en lo alto de una rama? Pío, pío, pío. Vale, pues si hace pío, 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 se ha acabado la investigación, no hay nada que descubrir. Ahora, como el pajarito haga pío, 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 aquí hay tema, claro, porque entonces no es estructural, entonces es adaptativo, como en el caso de las ratas topo. Bueno, pues con esto en la cabeza vamos a ver cómo oímos los primates, sobre todo el grupo de primates al que pertenecemos, ¿no? Lo que se conoce como los antropoideos. Hay muy pocos datos sobre audiogramas de primates, porque no es fácil a un mono, que tiene mucha personalidad, convencerle a que participe en estos experimentos. Y hay especies de las que no tenemos registro. Los gorilas, por ejemplo, nadie ha tenido yemas de intentar hacer esto con un gorila, así que lo máximo son los chimpancés. ¿Quiénes son? Fijaros, este patrón que como veis es muy común. ¿Quiénes están aquí? Pues aquí tenemos desde los pequeños monos ardillas platirrinos a cercopitécidos. Esta curva es de 7 especies, es el promedio, tal como fue publicada, de 7 especies que incluyen especies de peso corporal de hasta 40 kilos, porque es que los monos ardillas no pasan de 5. Y las verdes son de los chimpancés, que pueden pasar de 40 a 45 kilos. Es decir, hay un patrón que parece general para todos los primates, que evidentemente no depende del tamaño. Luego aquí debe estar pasando algo, ¿no? Y es un patrón, además, que no es una forma de V, sino forma de W, en el que hay mucha sensibilidad. Somos muy sensibles en 1 kilohercio, somos muy sensibles en 8 kilohercios, como veis ahí, y en las frecuencias intermedias los primates pierden sensibilidad. Eso no quiere decir que un chimpancé no oiga en 4 kilohercios, quiere decir que oye un poquito peor. Oye como una persona con sordera moderada, que oye muy bien, pero distingue un poquito peor los sonidos. Ese es el patrón, como digo, de los primates. Si luego alguien tiene curiosidad en el café, le cuento a qué funciona esto, pero básicamente, un poco uña de caballo, para no retrasar las jornadas, básicamente es una adaptación al patrón auditivo, al patrón acústico de la selva, de cómo se propagan los sonidos en los medios forestales. Me falta una especie, claro, la nuestra. Pues fíjate, la nuestra es muy rara, ¿no? Porque en vez de tener un patrón en W, tampoco tenemos un patrón en V, tenemos un patrón parecido a algo así como una U, ¿no? Como si fuera un valle glaciar. Tenemos buena sensibilidad en 1 kilohercio, pero en las frecuencias intermedias, en vez de perder sensibilidad, la mantenemos o incluso la ganamos. Somos especialistas en oír muy bien, entre un poquito por debajo de 1 kilohercio y hasta 5 kilohercios. Claro,
¿Qué sonido hay en la naturaleza que es tan importante para nuestra supervivencia? La voz de los demás. Todos los sonidos de todas las lenguas, de todas las personas del planeta resuenan en ese espacio de frecuencias. Así que somos especialistas de escuchar muy bien a los demás. Claro, utilizamos un sistema de comunicación oral muy complicado, muy complejo. Así que nuestro oído tiene que estar muy finamente especializado para ello. Así que lo que nos proponíamos nosotras era rastrear este patrón, ¿no? en el pasado. Me voy a quedar ya solo con las personas y los chimpancés para ver las diferencias. Si no me pongo tan exquisito en el patrón del chimpancé y digo que oyen muy bien en 1 kHz, hombre, en realidad oyen muy bien en ese rango de frecuencias. Si estáis pensando que lo he puesto un huevo un poco a cholón, lo he puesto un poco a cholón, pero luego se puede medir ese espacio de frecuencias. Y en los humanos oímos muy bien en este espacio de frecuencias. Y hay 2 diferencias que son muy claras. Nuestro espacio de frecuencias, donde oímos muy bien, está desplazado un poco hacia sonidos más agudos. Y además, la amplitud del rango de frecuencias en las que oímos muy bien es mayor que el rango de frecuencias en las que oyen muy bien el resto de los primates. ¿Y esto a qué se puede deber? Pues os vamos a proponer un juego, a ver qué os parece. ¿Alguien se entera cuando digo 1 kHz? ¿Alguien sabe lo que es 1 kHz? ¿A que no? 1 kHz es esto. Eso es 1 kHz. Pero claro, no, somos animales visuales, así que como los colores y la luz funcionan exactamente igual que el sonido, vamos a crear un juego con una analogía, que es con la luz, ¿vale? Bueno, imaginaros que hoy sois niños y niñas de 10 años, tenéis un amiguito en la casa de enfrente con el que estáis todo el día jugando, es vuestro tronco. Y llegan las 10 de la noche y los papis dicen que a la cama, te quitan el móvil, te cierran el ordenador y a dormir. Pero tú quieres seguir comunicándote con tu amiguito, claro, pero ¿cómo lo haces? Pues como sois niñas muy listas, vais a la papelería, os compréis una linterna y 2 papeles de colores, de celofán, uno azul y uno verde. Y os inventáis un código para comunicaros, ¿no? Lo más sencillo, pues que cada vez que emito una señal, bien azul o bien verde, sea una palabra. Claro, ahí va, me va a salir al revés. No pasa nada. Luego tiene que retocar las presentaciones por la mañana. ¿Cuántas palabras tengo con una señal? 2. Claro, estas son las palabras buenísimas, porque una señal no tardo nada en emitirla, no tardo nada en percibirlo, no me puedo equivocar, o es azul o es verde. Pero claro, solo tengo 2, así que bueno, vamos a mejorarlo. Voy a combinar señales para hacer palabras. Claro, puedo combinar de 2 en 2 y obtengo 4. Claro, ahora tardo el doble en emitir, el doble en percibir y aumenta un poquito la tasa de error. Como tengo muy pocas, a 3 señales. Esto ya es un poco lío. Tardo mucho en emitir, mucho en percibir y ahora ya sí, como no me hago una chuleta, no hay manera de saber lo que me están diciendo. Y no llego más que a 8, me tengo que ir de 4 y de 5, que como veis no da para mucho. Así que pensamos sobre ello y decimos, ¿cómo lo arreglamos? Pues nos vamos a la papelería y nos compramos otro celofán. Claro, fijaros cómo cambia la cosa. Con tener una señal más aumenta mucho el número de palabras cortas. Y si ya me compro un cuarto celofán, la cosa se despiporra. ¿Para qué quiero tener palabras cortas? Porque son los sonidos más eficientes para comunicarse. Se emiten muy rápido, se perciben muy rápido y la tasa de error es muy baja. Así que los lenguajes humanos están petados de palabras cortas. Mirad este cartel de aquí. De las 5 palabras que tiene, hay 3 que no habréis usado a lo mejor en la última semana. Y 2 que las usáis continuamente. ¿Cuáles son las cortas? Las que estáis usando continuamente, para hacer que sea muy rápida la comunicación. En la lengua castellana, pero excepto en algunas lenguas así un poco rarunas, casi todos los sonidos son monosilábicos, bisilábicos, trisilábicos y prost, y ya. Porque aquí hay muy pocas palabras que tengan 4 sílabas en castellano, no digo ya 5. Claro, ¿y para qué dejamos las palabras largas? Para cosas que casi nunca dices. Por ejemplo, Zaragoza, ¿no? Pero las que estás diciendo continuamente necesitas tener muchas palabras cortas. Así que hay una relación directa entre el número de señales que puedes emitir y que puedes percibir con el número de palabras cortas y, por tanto, en la eficiencia del sistema de comunicación, que eso es lo que podemos medir. Ahora lo vais a ver en las especies del pasado. Claro, para que esto funcione, yo tengo que ser capaz de emitir y de percibir en este rango de frecuencias. Si quiero meter una señal más, tiene que aumentar, hasta hacerse mayor, el rango de frecuencias en el que emito y en el que percibo, y así sucesivamente. A esto se le llama ancho de banda de la comunicación, que no hace falta que os diga que un móvil 5G es mejor que uno 4G, es que el ancho de banda está directamente relacionado con la eficiencia en la transmisión de la comunicación.
que como veis es de lo que voy a hablar, de lenguaje no. Yo voy a hablar de sistemas de comunicación eficientes, que es lo que podemos rastrear. Y luego al final, si queréis, especulamos sobre el lenguaje. Vale, volvemos aquí. Claro, ahora se entiende por qué tenemos un ancho de banda mayor las personas que los chimpancés. Utilizamos muchos más sonidos en nuestra comunicación de los que utilizan ellos como vocalizaciones para comunicarse. Bueno, ¿cómo se puede medir la eficiencia a partir del ancho de banda en un sistema de comunicación en una especie? Pues tienes que medir el ancho de banda de la producción y el ancho de banda de la percepción, ¿no? Y veis que juego con las luces, pero ya veis que es una metáfora sobre los sonidos. Si yo tengo un ancho de banda pequeño de producción y de percepción, el sistema tiene un ancho de banda pequeño. Si tengo un ancho de banda grande de producción y de percepción, el sistema tiene un ancho de banda grande. Y si se me dan combinaciones intermedias, una producción de ancho de banda grande, pero la percepción es pequeña o al revés, el menor de los dos determina la eficiencia del sistema de comunicación. Vale. Pues vamos a jugar a rellenar esta tabla. Sabemos que las personas tenemos lenguaje y sabemos que tenemos un ancho de banda de la producción grande. Hemos puesto 4 colores. Y lo mismo pasa con la percepción. ¿Qué pasa con los simios? Los simios no hablan. Tienen vocalizaciones, se comunican, pero no tienen un lenguaje como el nuestro. ¿Cómo es su percepción? Pues ya hemos visto los audiogramas. Ancho de banda corto. ¿Y la producción de sonidos? Pues hasta hace poco pensábamos que es que los simios, ¿no? Los chimpancés, los gorilas, los chimpancés sobre todo, no hablaban porque no eran capaces de producir los sonidos del habla. Pero no hace mucho, 2 investigaciones independientes a finales del 16 y comienzos del 17 demostraron que las vías aéreas superiores, no de los chimpancés, de los macacos, que están mucho más lejos evolutivamente, tienen la capacidad de producir los sonidos del habla humana. Si no lo hacen, es o porque no les da el cerebro o que para qué los van a usar si el otro no los percibe bien. Pero ya los macacos lo pueden hacer. Y si los macacos lo pueden hacer, pues hombre, podemos asumir que los chimpancés también. Y todas las especies intermedias fósiles. Así que en realidad la columna de la producción le podemos poner un ancho de banda grande. Así que el problema queda limitado a la percepción, a la audición, para saber cómo es el sistema, la eficiencia del sistema de comunicación oral en las especies del pasado. Como siempre, la parte de biología está muy bien y ahora llegamos a la paleontología. Claro, ¿cómo le haces un audiograma a una persona que se murió hace 450.000 años? No es fácil. Pero se puede, asombrosamente se puede. ¿Os acordáis que en el colegio nos explicaban que el oído tiene 3 partes? Oído interno, oído medio y oído externo, ¿no? En realidad, funcionalmente tiene 2. El oído interno, donde está el caracol, la cóclea, es donde está el órgano que de verdad oye, el órgano de Corti. Y ese no fosiliza, así que por ahí no vamos a ningún lado. Pero para que los sonidos que están aquí fuera lleguen hasta la cóclea, tienen que atravesar el oído externo y medio, que funciona como un canal. Y resulta que este canal pues experimenta un fenómeno físico que experimentan todas las cavidades, que es el fenómeno de la resonancia, que hace que cuando se pasa a través de un conducto, ese conducto, por sus dimensiones físicas, por su longitud, por su sección, por sus volúmenes, en el caso de los huesecillos, por sus masas, resuena mejor con unas frecuencias que con otras. Y con las que resuena bien las amplifica y con las que resuena mal las atenúa. Así que al pasar el sonido por el conducto auditivo externo y medio y el oído medio, se produce un filtrado acústico. Así que la cóclea no oye lo que está pasando ahí fuera. Oye lo que le dice que tiene que oír el oído externo y el oído medio. Esto es un ejemplo inventado. Tenemos frecuencias en las X, decibelios en las Y. Antes de que nadie se lo pregunte, hay decibelios negativos. No porque haya sonidos negativos, sino porque el decibelio es una medida relativa. El 0 de decibelio es un sonido determinado, así que puede haber decibelios negativos. Bueno, pues este es un animalito, mamífero, que va a llevar a su oído lo que se llama una onda plana. Una onda plana es que tiene la misma energía en todas las frecuencias. Y al pasar por su oído externo y medio, pues le pasa esto, un filtrado acústico. Hay frecuencias que se atenúan y frecuencias que se amplifican. ¿Dónde va a oír mejor este animalito? Pues en este rango de frecuencias, las que se han amplificado. Y en el audiograma será donde necesite menos energía para oírla. Así que los máximos en el filtrado acústico correlacionan directamente con los mínimos del audiograma. Esto técnicamente se llama transmisión de la potencia sonora. Y esto lo podemos hacer gracias a, Dios bendiga, a la gente que hace ingeniería de telecomunicaciones, que son listísimas, y que tienen esto modelado desde los años 70 y luego lo han ido perfeccionando. Y funciona tan bien que coges el móvil
no solo entiende lo que te están diciendo, sino que reconoces la voz de la persona. Esto es que es física, se puede modelar, ¿no? Así que nos pusimos a trabajar con ingenieros de telecomunicaciones para esto. Claro, pero el problema es que nosotros les teníamos que proveer las variables de entrada, es decir, esas dimensiones anatómicas de los oídos externos y medios de los fósiles para poder hacer la simulación. ¿Cómo lo hicimos? Pues tirando de tomografía computerizada. Aquí tenéis una imagen de TAC de un oído de los muchos que hemos estudiado. Entonces se trata de ir corte a corte. Cada oído tiene más de 300 cortes. Esto es un trabajo que yo no lo hago, así que lo puedo ponderar, lo hace Mercedes. Lo puedo ponderar y valorar extraordinario. Hay que saber más anatomía que un cirujano. Para irle diciendo al ordenador que en cada corte qué parte anatómica está viendo. Porque luego le dices, anda macho, quítame los huesos, júntame todo y ¡chan! Tienes las cavidades del oído medio 3D. Las puedes rotar, las puedes girar y lo puedes medir todo. Puedes medir volúmenes, longitudes, secciones y tenemos los datos que podemos ofrecer a la otra parte del equipo, que es la que hace ingeniería de telecomunicaciones. Y lo hemos puesto a prueba. Estos son nuestros resultados. Cada línea de esta que veis aquí, la línea gorda es el promedio de 10 individuos y las líneas de puntitos desviaciones típicas. Hemos hecho esto con chimpancés y con humanos, con estos resultados de transmisión de la potencia. Si lo comparáis con los audiogramas empíricos, veréis que es lo mismo. En ambos casos la mayor sensibilidad está en 1 kHz, luego los chimpancés pierden sensibilidad y se ve de las dos maneras, mientras que los humanos la mantienen. La mayor diferencia se da en 4,5 kHz en los dos modelos, así que reproducimos empíricamente la audición de los chimpancés. Y si reproducimos empíricamente la audición de los chimpancés, creo que nos podemos creer que podemos aplicar el modelo a las personas que murieron hace 430.000 años, lo cual nos da mucha esperanza, porque por muy larga que sean las listas de espera, siempre estarás a tiempo de que te hagan un audiograma, ¿no? Aunque hayan pasado 450.000 años, todavía no, nos lo pueden hacer. Bueno, y con esto se puede medir el ancho de banda, que es lo que yo dije antes. Lo voy a poner un poco a huevo, pero luego se puede medir. Mira, ahí estoy poniendo una línea de 5 decibelios. Por encima de ganar 5 decibelios, ¿no? Es decir, que en tu oído tienes una ganancia mayor de 5 decibelios, ese sonido lo oyes muy bien. Así que todo lo que queda, ¿no?, entre los dos puntos de corte de 5 decibelios con las funciones es donde un chimpancé mejor oye. Ese es su ancho de banda de la mejor audición. Y lo mismo con las personas. A que os recuerda los audiogramas. El ancho de banda de los humanos está desplazado hacia frecuencias un poco más agudas y además el rango de frecuencias es mayor. Bueno, pues esto, así que podemos pasar a los fósiles. Y esto nos lo propusimos hacer en primer lugar con los fósiles de la sima de los huesos, que ya sabéis tienen algo menos de medio millón de años, son pre-neandertales, ¿no? Son los que tenemos aquí en Atapuerca, la colección más extraordinaria del mundo, de la que se conservan, bueno, podemos asumir, perdonad, es que me despista esta pantalla, podemos asumir que los de la sima de los huesos seguramente tienen una posibilidad de producir sonidos como la nuestra, puesto que los macacos pueden. Así que lo que vamos es saber su audición. Como en la sima de los huesos se conservan hasta los huesos del oído medio, pues se puede hacer esto maravillosamente bien. Y lo hicimos con 9 ejemplares, que pueden parecer pocos, pero es que 9 ejemplares en paleontología es una multitud, o sea, es algo extraordinario. Y aquí tenéis los resultados, es la curva feminista, en honor a que ayer era el Día Internacional de la Mujer, aquí lo tenéis en morado. Como podéis ver, es una curva que es un poco intermedia, es decir, los de la sima de los huesos tenían muy buena sensibilidad a 1 kHz, claro, eran primates, y pierden sensibilidad más tarde que los chimpancés. Es decir, que lo esperado, como vais a ver, es que tengan un ancho de banda mayor que el de los chimpancés, pero no tan grande como el de los humanos. Se quedan ahí un poquito en el medio. Así que podemos poner esto en nuestra gráfica. Con este ancho de banda ampliado respecto a los chimpancés, ¿tenían lenguaje? Pues quién sabe, ¿no? Pero tenían la capacidad de tener un sistema de comunicación oral mucho más eficiente que el de los chimpancés. Si esto tiene algo que ver con el lenguaje, ya habrían pasado el Rubicón, ya estarían de este lado. Claro, nosotros partimos de la hipótesis de que el ancho de banda tiene una relación con la complejidad de una especie a través del lenguaje. Es decir, que si tú tienes mucho ancho de banda, podrás hablar y por tanto es esperado que tu comportamiento sea mucho más complejo.
El poder hablar no lo podemos contrastar, pero si el comportamiento es complejo o no, sí. Así que lo que dijimos, bueno, vamos a contrastar nuestra hipótesis. Vamos a hacer predicciones. Y nos fuimos a los australopitecos. No hay nadie que piense que los australopitecos hablaban. Pero en cualquier caso, el comportamiento de los australopitecos, por lo que sabíamos, es como el de los chimpancés. No tallaban la piedra, en fin, no hacen las cosas más complejas que hacen los primeros Homo. Asumimos que podrían emitir los mismos sonidos que un macaco, y entonces ahora vamos a hacer una predicción. Si tenemos razón, si el ancho de banda está en relación con la complejidad, los chimpancés deberían, los australopithecus deberían oír como los chimpancés. Pero si no oyen como los chimpancés y oyen como la de la cima de los huesos, nos hemos equivocado. Porque querría decir que el ancho de banda extendido es una preadaptación. Estaba antes de que apareciera la complejidad. Así que eso fuimos a Sudáfrica, para contrastar nuestra hipótesis. Para convertirlo en una hipótesis. Es decir, hacer una predicción que fuera contrastable. Para convertirlo en una hipótesis y luego ver qué pasaba. Pudimos acceder a ejemplares de Australopithecus y de Parántropos, podríamos hablar de australopitecinos. Les hicimos lo mismo, conseguimos que nos los dejaran sacar del museo, los taqueamos, los reconstruimos, hicimos todo, y os podéis imaginar los nervios esperando los resultados. Aquí voy a poner solo los anchos de banda, chimpancé, los humanos y la cima de los huesos. Tachan, este es el resultado. Tienen el límite inferior desplazado hacia frecuencias superiores, que es algo que tiene el género Homo, luego puede ser un carácter taxonómico, pero tienen más o menos ancho de banda que los humanos. Pues como esto se puede medir, los humanos tenemos un 32% más que los chimpancés, que es un montón. Un 32% es muchísimo. ¿Os imagináis que nos suben el sueldo un 32%? Joder. Los de la cima están en el medio, un 14% más que un chimpancé, y los australopitecinos un 2%. Y cuando haces la poca estadística que se puede, porque no son muchos ejemplares, te dice que la diferencia no es significativa. Ergo, bingo. Oigan como chimpancés. ¿Esto quiere decir que tenemos razón y que el ancho de banda está directamente determinado con el lenguaje? No. Quiere decir que hemos pasado la prueba. Ya sabéis cómo funciona la ciencia. Claro, no lo puedes demostrar, puedes ver si lo puedes refutar. Pero esto es importante porque si tú consigues que tu idea haga que estés una predicción y pasa una vez la prueba, corcho, debe ser la hipótesis cero. Como digo yo, hasta que alguien haga lo mismo, que nos dejen con el cinturón de campeones del mundo, ¿no? Tenemos la hipótesis que por lo menos ha pasado una vez la prueba. Pero quisimos ir más lejos, ya, como lleva mucha curiosidad, vamos a ir a otros homínidos que nos interesan mucho, los neandertales. Asumimos que tenían una capacidad de producción de sonidos como los macacos, como todos. ¿Y cómo oían? Claro, son descendientes de la cima de los huesos. Podría salir que como la cima de los huesos. Pero claro, los neandertales tenían un comportamiento mucho más complejo que la cima de los huesos. Pues fuimos a ver qué pasaba. Así que cogimos 5 ejemplares que son los que se pueden reconstruir, porque otros están rotos, o en fin, que afortunadamente van desde Francia hasta Oriente Medio, y desde hace 120.000 años hasta hace 50.000, o sea, cubren la variabilidad geográfica y temporal de los neandertales, ¿no? Y les hicimos los mismos potajes. Son los naranjas. Son indistinguibles de nuestra especie. Chúpate esa, Teresa. O sea, impresionante. Son indistinguibles. Y si hacemos los anchos de banda, son como nuestra especie. Habían linaje neandertal, a partir de un ancho de banda intermedio, había evolucionado convergentemente para tener un ancho de banda como el nuestro. Claro, uno podría pensar que la audición es una preadaptación. Estaba antes que el lenguaje, pero ya llevamos 2. Y sobre todo, esto es una convergencia. Las convergencias siempre son adaptativas. No existen las convergencias preadaptativas. Así que este resultado se elimina la posibilidad de que sea una preadaptación. Así que un 5, ahí le pusimos, con un sí a los neandertales y un sí pequeñito a la cima. No sabemos si hablaban. Estos son los datos. Lo que sabemos es cómo era que tenían el hardware necesario para hacerlo. Y cuando ponemos esta gráfica con la que voy a acabar, esto es lo que se sabía de la audición antes de que empezáramos a trabajar. Sabíamos que los chimpancés tenían un ancho de banda pequeño y los humanos como nosotros un ancho de banda extendido.
Hemos descubierto que los parántropos y los australopithecus tienen un ancho de banda pequeño, lo que implica que el antepasado común lo tenía y lo tenía el antepasado común a todo el linaje de los homininos. Luego descubrimos que la cima de los huesos lo tenía extendido. Y esto nos dice que el antepasado común podía tenerlo extendido o podía tenerlo primitivo. Cuando podamos hacer Homo antecessor, yo espero que en esta campaña empiecen a aparecer fósiles de Homo antecessor, podremos empezar a responder a estas preguntas. Y hemos descubierto que los neandertales tenían un ancho de banda extendido. Pero lo más destacado de esta investigación es las grandes preguntas, porque aquí hay dos grandes preguntas. Una que es eterna, o casi la evolución humana. ¿La aparición de la mente humana fue un proceso gradual o fue un salto que se produjo en nuestra especie? Pues si el ancho de banda tiene algo que ver con esto, el ancho de banda ha ido aumentando gradualmente. 1. Y 2. Os dais cuenta que lo que yo decía antes, en los neandertales, a partir de un ancho de banda mediano, en paralelo desarrollaron un ancho de banda grande como nuestra especie. Y mientras eso ocurría en paralelo, su cerebro aumentó. Su tecnología lítica se hizo cada vez más compleja. La cultura de la muerte se hizo cada vez más compleja. El cuidar a las personas vulnerables se hizo cada vez más compleja. Sus relaciones sociales cada vez más complejas. Empezaron a dominar el fuego. Y a la vez se extendió el ancho de banda. Nosotras estamos convencidas de que el ancho de banda está relacionado directamente con la complejidad de las especies humanas a través del lenguaje. Y pensamos que tenemos un indicador que nos puede servir, ¿no?, para irlo aplicando a otras especies de primates y a otras especies humanas en el futuro. Así que no puedo decir nada de lenguaje, pero yo creo que nos acercamos asintóticamente. Muchísimas gracias. Creo que hay un momento de preguntas, ¿no, Jorge? Sí, si queréis hacer alguna pregunta, por favor. Muchísimas gracias, Nacho. Yo tengo que decir que esa interpretación es una palabra muy larga que utilizamos poco. En el caso de la conferencia que nos has dado, se queda corta para el maravilloso espectáculo de comunicativo e interpretativo que nos has hecho. De verdad que te felicito porque es fabuloso. Solo que te voy a pedir algo todavía más difícil, es que nos pudieras dar algunos trucos de cómo, de algo tan terriblemente complejo como es lo que nos has podido exponer, lo has podido hacer de manera tan sencilla. O sea, para los que no, pero por supuesto no vamos a tener que hablar de algo tan inmensamente complejo, ¿no? Pero ¿cómo se puede, o sea, cuáles son los trucos para poder, de la ciencia, de la complejidad de la ciencia, poder llegar a una interpretación tan fabulosa como la que has hecho? Bueno, hay dos cosas aquí. La primera, tiempo. Esta es la versión última de muchas conferencias intermedias, ¿no? Y luego somos profes y nos gusta dar clase, ¿no? Nosotros, Mercedes, la otra coautora y yo, vamos siempre los dos a clase, porque uno da clase y el otro observa. Y entonces siempre hacemos luego una lectura crítica de la clase, pensando qué se puede mejorar, qué cosa... Porque cuando tú das la clase o la conferencia tú lo entiendes muy bien, pero está muy bien tener un observador, porque siempre hay algo. Y entonces, de esa interacción, aplicado a esto, hemos ido poniendo cada uno un granito de arena, a esto se le puede dar una vuelta, a esto se me ocurre una idea, así que ha ido construyéndose muy poquito a poco, porque decidimos tener un receptor sensorial, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo? Que el otro estuviera con juicio crítico a lo que hacía el que estaba en ese momento. Y luego suerte, me explico. Esto es una investigación súper complicada, pero se cuenta maravillosamente bien. Es muy bonita de contar. Es muy bonito de contar cómo oyen los animales. La acústica se entiende muy bien, aunque tenga leyes complicadas, se entiende muy bien lo de las resonancias y tiene unos resultados que son muy claros. Es decir, especialmente esta investigación es muy agradecida. Ha habido que currársela, pero es como todo en la vida. Tenemos otras. No os cuento, si viniera a contaros la evolución de la cóclea. La cóclea es una especie es como contar la evolución de los moluscos. Es un caracol que tomas medidas, que se hace un poquito más... O sea, es un peñazo. O sea, eso es prácticamente imposible de contar.
No sé, yo no me dedico a esto, quiero decir. Bueno, me dedico, soy profe, pero no pienso mucho eso, no es mi profesión pensar en ello, ¿no? Pero yo a los chicos con los que les doy clase en el máster de secundaria siempre les digo que hay que elegir. Hay que hacer una estrategia, tienes que hacer una estrategia. Tienes que utilizar lo que se puede contar bien y es sencillo para ir engañando, para ir construyendo, en donde luego las cosas que no son tan sencillas ya las puedas, no sé cómo decirlo, hay que echar caldito al cocido. Y hay cosas que son muy buenas, ¿no?, para hacerlo. O sea, que en esta tenemos suerte porque es una investigación que se cuenta bien. Qué bien te explicas. No, pues ya está. Yo creo que podemos... Bueno, pues... ¿No? Si no hay ninguna pregunta más, Nacho, muchísimas gracias. Y vamos a pasar a tomar un tentempié, ¿vale? Estáis todos invitados. Muchas gracias.